Lo que pasó en exactamente 8 segundos dentro de la Arena México cambió para siempre el debate sobre qué duele más: la fuerza bruta de 158 kilos de músculo ceremonial japonés o la precisión quirúrgica de un puño mexicano de 66 kilos que conoce el mapa exacto del sufrimiento humano. Era agosto de 1998. El aire a 2.240 metros de altura se sentía como lija en los pulmones, y el calor convertía el Palacio de la Lucha Libre en un horno donde más de 15 cero almas gritaban con una sed de sangre que solo México sabe invocar. En una esquina, Julio César Chávez, con su legendaria cinta roja empapada de sudor, miraba fijamente al centro del ring. En el otro extremo, una montaña humana de 1,92 metros, el Yokozuna Haku Hosho, adoptaba la postura Shiko con una calma que parecía insultante. El desafío era simple, casi obsceno en su brutalidad: un solo golpe al cuerpo. Si el gigante caía, el boxeo mexicano demostraría que el tamaño es solo una ilusión cuando enfrentas a alguien que sabe exactamente dónde presionar para apagar las luces de cualquier ser humano. Pero antes de que te cuente cómo un hombre del tamaño de un refrigerador terminó de rodillas, respirando como si le hubieran arrancado el alma por la boca, quiero que te preguntes algo. ¿Qué pesa más en una pelea? ¿La fuerza que heredaste de la genética o la sabiduría que construiste con sangre y décadas de sufrimiento? ¿Realmente importa cuánto mides o cuánto pesas cuando tu oponente conoce el lenguaje secreto del sistema nervioso humano? Si alguna vez has sentido ese dolor que te dobla por la mitad, ese golpe que no te deja respirar ni aunque lo supliques, entonces ya sabes de lo que hablo. Déjame tu respuesta en los comentarios. Cuéntame de dónde eres. Y si alguna vez has visto a alguien caer sin que un solo golpe toque su cara. Y si quieres más historias donde la técnica destroza la arrogancia, suscríbete ahora porque lo que viene te va a dejar sin aliento, literal y metafóricamente. La Arena México esa noche olía a una mezcla extraña de cerveza derramada, sudor rancio de miles de cuerpos apretujados y ese aroma particular del cuero viejo de los asientos que han absorbido décadas de emociones violentas. Las luces de neón verde y rojo parpadeaban sobre el ring, creando sombras que bailaban en las paredes como fantasmas de todos los luchadores que habían sangrado en esa lona sagrada. El piso de concreto vibraba con cada grito de «¡Chávez! ¡Chávez! ¡Chávez!», que retumbaba como un tambor de guerra azteca. Afuera, en la colonia Doctores, el tráfico seguía su caos habitual, pero adentro el tiempo se había detenido. Hasta los vendedores ambulantes de tacos y cervezas habían dejado de moverse, con los ojos clavados en ese contraste imposible. El campeón de los pobres contra el dios viviente del sumo. El calor era tan denso que podías verlo ondular sobre el ring, y la altitud hacía que cada respiración sonara como un jadeo de agonía anticipada. Julio César Chávez estaba parado en su esquina, descalzo sobre la lona que todavía conservaba manchas de sangre de peleas anteriores. Sus manos ya vendadas colgaban a los lados, relajadas pero listas, como serpientes a punto de atacar. No llevaba guantes completos, solo vendas que dejaban los nudillos expuestos. Un detalle que había sido negociado durante horas porque este no era boxeo reglamentario. Era algo más primitivo, más honesto. A pocos metros, Haku Hosho estaba en su ritual de preparación. Sus pies descomunales, anchos como platos, se plantaban en la lona mientras él bajaba su centro de gravedad hasta que sus muslos quedaban paralelos al suelo. Su mawashi, el cinturón ceremonial de seda, estaba tenso alrededor de su cintura. Su piel brillaba con una capa fina de aceite tradicional que usaban los rikishi antes de cada combate. Sus ojos, pequeños y oscuros en ese rostro de luna llena, no mostraban miedo, solo una curiosidad casi científica, como si estuviera estudiando un insecto interesante bajo un microscopio. El promotor del evento, un tipo gordo con traje blanco que sudaba como si estuvieran cocinándolo vivo, subió al ring con un micrófono que chillaba feedback. «Damas y caballeros», gritó en un español entrecortado por el nerviosismo. «Lo que verán esta noche no es una pelea, es una prueba de filosofías». La multitud rugió. En la esquina roja,
El hombre que nunca ha sido noqueado en 89 peleas profesionales. El orgullo de Culiacán, Julio César Chávez. El estadio explotó en un coro que hacía temblar las vigas de acero del techo. Entonces, el promotor se volteó hacia el gigante inmóvil. Y en la esquina azul, el yokozuna más dominante en la historia del sumo. 45 torneos ganados. Un hombre que pesa lo mismo que 2 Chávezes juntos. Hakuho Sho. Esta vez el aplauso fue más moderado, mezclado con silbidos de desconfianza. Los mexicanos amuses sabían que estaban viendo algo histórico, pero no estaban seguros de querer que su héroe enfrentara a esta montaña de carne y hueso, que parecía esculpida por dioses antiguos. Hakuho levantó una mano del tamaño de una sartén, pidiendo silencio. Su voz, sorprendentemente suave para un hombre de su tamaño, salió en un español trabajosamente aprendido. Respeto México. Respeto Chávez-san. Pero en Japón, dicen boxeadores golpean como niños comparado con Tachiai de sumo. La arena estalló en abucheos, pero Chávez no se inmutó. Dio 2 pasos hacia el centro del ring, sus ojos negros clavados en el gigante con una intensidad que podría derretir acero. Hakuho, dijo con esa voz rasposa de Culiacán que arrastraba las R's como lija. No necesito moverte de tu sitio. Solo necesito encontrar ese lugar donde todos somos iguales. Ese lugar donde no importa si eres un dios o un mortal, porque todos tenemos el mismo botón de apagado. El yokozuna inclinó la cabeza ligeramente, no con burla, sino con ese respeto que solo los verdaderos guerreros pueden reconocer en otros. Entonces demuéstralo, respondió, y adoptó su postura shiko, brazos abiertos, pecho expuesto, como si estuviera invitando a la muerte a visitarlo. Chávez comenzó a caminar en círculo alrededor del gigante inmóvil, estudiándolo con la paciencia de un cirujano antes de la primera incisión. Hakuho permanecía en su shiko, una estatua viviente cuyas piernas parecían pilares de concreto fundido en la lona. El mexicano observaba cómo la respiración del yokozuna era perfectamente controlada, cómo su diafragma se expandía y contraía en un ritmo casi meditativo. Chávez sabía que este hombre había pasado décadas absorbiendo impactos de rivales de su mismo peso, que se lanzaban contra él a toda velocidad. Choques que generaban fuerzas equivalentes a accidentes automovilísticos. Pero ahí estaba el detalle que solo un maestro podía ver. Toda esa armadura de músculo y grasa funcional estaba diseñada para resistir presión frontal, empujones, abrazos de oso. Nadie en el mundo del sumo había entrenado a Hakuho para resistir un impacto rotacional concentrado en un punto del tamaño de una moneda, disparado desde un ángulo imposible, directo al órgano más traicionero del cuerpo humano. ¿Sabes qué es lo curioso del hígado, amigo?, preguntó Chávez sin dejar de caminar, su voz calmada pero cargada de una sabiduría oscura ganada en callejones de Culiacán y gimnasios donde el aire olía a sangre seca. Es el único órgano que no le importa cuán fuerte seas mentalmente. Puedes ser un samurái, un monje zen o el hijo de todos los dioses juntos, pero cuando ese nervio vago recibe el mensaje correcto, tu cerebro simplemente se apaga. No es cobardía, no es debilidad, es biología pura y simple. Hakuho escuchaba sin moverse, pero algo en sus ojos cambió. Un destello de reconocimiento de que este hombre pequeño no estaba hablando por arrogancia, sino por experiencia. Chávez se detuvo exactamente a 1 metro de distancia, en el ángulo perfecto. En el sumo, ustedes entrenan para hacer montañas. Nosotros en el boxeo, entrenamos para encontrar las grietas en las montañas. Y todos tienen grietas, hermano. Todos. El árbitro, un exboxeador con la nariz rota tantas veces que parecía plastilina mal moldeada, se acercó a Chávez. Campeón, tienes un solo golpe. Después de eso, se acabó. ¿Entiendes las reglas? Julio asintió sin quitar los ojos de su objetivo. Se quitó la cinta roja de la cabeza y la arrojó a su esquina donde su entrenador, don Ramón, la atrapó con manos temblorosas. Chávez comenzó a saltar levemente en su lugar, no para calentar, ya estaba más que caliente, sino para sentir la lona bajo sus pies, para conectarse con ese piso que era su territorio sagrado. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, parecía que estaba cargando una batería invisible. Sus hombros se relajaron completamente,
señal de que estaba entrando en ese estado de flujo que solo los verdaderos maestros conocen. Ese lugar mental donde el tiempo se vuelve líquido y cada músculo responde antes de que el cerebro consciente siquiera dé la orden. Hakuho, viendo la transformación en el rostro de su oponente, comprendió que estaba frente a algo que nunca había enfrentado. No era la fuerza bruta de un rikishi de 200 kilos tratando de sacarlo del círculo. Era algo más refinado, más letal, como la diferencia entre un mazo y un bisturí. El yokozuna tensó cada fibra de su core, convirtiendo su torso en una armadura de músculo vivo. Su respiración se hizo más profunda, llenando sus pulmones hasta el límite, creando una presión interna que en teoría debería proteger sus órganos vitales. Sus manos abiertas temblaban levemente, no de miedo, sino de anticipación. Por primera vez en años, Hakuho Sho no sabía exactamente qué esperar, y esa incertidumbre le producía algo parecido a la emoción. La multitud había dejado de gritar. El silencio era tan denso que podías escuchar el zumbido de las luces de neón sobre el ring y el latido colectivo de 15,000 corazones conteniendo el aliento. Chávez se detuvo completamente, plantado a exactamente 80 centímetros del gigante, esa distancia perfecta donde su gancho de izquierda tenía la trayectoria ideal para generar máxima potencia rotacional. «Hakuho», dijo con una voz que era casi un susurro, pero que de alguna manera se escuchaba hasta la última fila de la arena. «Tú y yo no somos tan diferentes. Ambos pasamos toda nuestra vida aprendiendo a convertir nuestro cuerpo en un arma. La diferencia es que tú aprendiste a ser una fortaleza. Yo aprendí a ser la bala que atraviesa fortalezas». El yokozuna cerró los ojos por un segundo, procesando las palabras. Cuando los abrió, había una comprensión ahí, una aceptación de que este momento iba más allá del orgullo nacional o las apuestas de dinero. Era sobre dos filosofías de combate chocando en el punto más honesto posible. Sin trucos, sin estrategias, solo técnica pura contra resistencia absoluta. «En Japón», respondió Hakuho con voz firme, «decimos que el sauce se dobla con el viento, pero nunca se rompe. Yo soy el sauce, pues yo soy el huracán que arranca el sauce de raíz», replicó Chávez. Y por primera vez en toda la noche, una sonrisa pequeña apareció en la comisura de su boca. No era una sonrisa cruel o arrogante. Era la sonrisa de un artesano a punto de demostrar su obra maestra. «¿Sabes cuántos hombres he visto caer con este golpe? No los conté porque dejé de importarme después del número 100. Algunos eran más grandes que tú. Algunos tenían abdominales que parecían tallados en granito. Algunos eran campeones del mundo que pensaban que su faja protectora los hacía inmortales. Todos cayeron. No porque yo sea más fuerte, sino porque conozco el lenguaje secreto del cuerpo humano. Y ese lenguaje no cambia si eres japonés, mexicano, marciano o el hijo de Dios. El hígado no negocia, hermano. El hígado no tiene orgullo. Cuando recibe el mensaje correcto, simplemente traiciona a su dueño. La arena estaba tan silenciosa que podías escuchar el crujido del vendaje en las manos de Chávez cuando cerró el puño izquierdo. Hakuho respiró profundo una última vez, y en ese momento de inhalación máxima, dijo algo que nadie esperaba. «Entonces enséñame. Si voy a caer, quiero caer aprendiendo algo que ningún maestro de sumo me ha enseñado». Era una admisión extraordinaria viniendo de un yokozuna, un reconocimiento de que incluso los dioses tienen algo que aprender de los mortales. Chávez asintió con respeto, ese tipo de respeto que solo existe entre guerreros que entienden que la violencia, cuando se ejecuta con maestría, es también una forma de comunicación. «Esto no es personal, campeón», murmuró el mexicano mientras ajustaba su postura por última vez, trasladando su peso al pie trasero como un gato a punto de saltar. «Pero te va a doler como si lo fuera. Y cuando te levantes, y sé que te vas a levantar porque eres demasiado cabrón para quedarte abajo, vas a entender por qué en México decimos que el tamaño no importa cuando sabes exactamente dónde poner el golpe». El árbitro levantó la mano. El silencio se volvió tan absoluto que parecía que el oxígeno mismo había sido succionado de la arena. Entonces, con un movimiento seco de la muñeca, la dejó caer. Chávez no se lanzó inmediatamente como un animal rabioso. En cambio, dio un paso pequeño, casi imperceptible,
con el pie derecho, ajustando el ángulo exacto. Su peso se trasladó al pie izquierdo mientras su cadera comenzaba una rotación que había sido pulida en 10.000 horas de entrenamiento en el Romanza Gym de Culiacán. No era velocidad pura lo que hacía letal este movimiento. Era la sincronización perfecta de cada eslabón de la cadena cinética. El tobillo que giraba, la rodilla que empujaba, la cadera que explotaba como un resorte liberado, el hombro que se adelantaba, y finalmente, el puño izquierdo que salía en una trayectoria ascendente de exactamente 45 grados. El golpe no viajó en línea recta. Venía desde abajo, esquivando la guardia abierta de Hakuho, buscando ese espacio sagrado entre las costillas flotantes, donde el hígado cuelga desprotegido, esperando su castigo. El impacto produjo un sonido que nadie en la Arena México olvidaría jamás. No fue el típico tud de cuero contra carne. Fue algo más profundo, más ominoso, como cuando un martillo industrial golpea una plancha de metal, pero amortiguado por capas de músculo y grasa. El puño de Chávez, envuelto solo en vendas blancas manchadas de sudor, se hundió exactamente 8 centímetros en el costado derecho de Hakuho, justo debajo de la última costilla. La física del momento era brutal. Toda la masa corporal de Chávez, multiplicada por la velocidad rotacional, concentrada en un área de 6 centímetros cuadrados. Pero lo verdaderamente devastador no fue la fuerza, sino la precisión. El golpe no golpeó el hígado directamente. Eso hubiera sido un error de principiante. En cambio, comprimió el órgano contra la caja torácica, exprimiendo la cápsula de glisón que envuelve el hígado como si alguien hubiera apretado una esponja empapada. Esa compresión súbita envió una descarga eléctrica a través del nervio frénico y el plexo solar simultáneamente. La reacción del cuerpo de Hakuho fue instantánea e involuntaria, traicionándolo de una manera que ningún entrenamiento podría prevenir. Sus pupilas se dilataron hasta convertirse en pozos negros. Su boca se abrió en un intento desesperado de inhalar, pero el diafragma, paralizado por el cortocircuito nervioso, simplemente no respondió. Un sonido salió de su garganta, algo entre un gemido y un jadeo estrangulado, agudo y casi infantil, viniendo de un hombre de su tamaño. Sus manos, que habían permanecido abiertas en posición ceremonial, se cerraron convulsivamente sobre su propio abdomen, en un gesto instintivo de protección, que llegaba 3 segundos demasiado tarde. El color de su rostro cambió en tiempo real, del rosado saludable al blanco pálido, y luego a un gris ceniciento mientras su presión arterial se desplomaba. Sus piernas, esas columnas monumentales que habían sostenido su peso en postura shiko durante horas en entrenamientos, comenzaron a temblar como ramas en una tormenta. El gigante luchaba contra la gravedad, contra su propio sistema nervioso, contra ese mensaje primitivo que su cerebro reptiliano estaba gritando. ¡Peligro mortal! ¡Apaga todo! Hakuho Sho cayó, no hacia atrás como un árbol talado, sino hacia adelante, como si estuviera haciendo una reverencia involuntaria ante el maestro que acababa de educarlo. Sus rodillas golpearon la lona con un estruendo que sacudió el ring entero. Sus manos se extendieron para amortiguar la caída, pero no tenían fuerza. Su frente casi tocó el suelo antes de que lograra detener el descenso con los antebrazos. Estaba en posición fetal lateral, su cuerpo masivo encogido sobre sí mismo, abrazando ese costado derecho donde Chávez había plantado la bandera de México. Su respiración era errática, sonidos cortos y entrecortados que sonaban como si estuviera tratando de succionar aire a través de una pajilla aplastada. Saliva escapaba de la comisura de su boca, formando un hilo que conectaba sus labios con la lona. El árbitro se arrodilló junto a él, gritando «¡Hakuho! ¡Hakuho!». Pero el yokozuna no podía responder porque su cerebro todavía estaba tratando de reiniciar los sistemas básicos. Respiración primero, visión después, orgullo mucho más tarde. La arena explotó en un rugido que se escuchó hasta Tepito. Chávez no celebró. No levantó los brazos al cielo, no corrió por el ring como un loco, no gritó victoria. En cambio, dio 3 pasos hacia atrás, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y esperó. Sus ojos nunca abandonaron al gigante caído, pero no había crueldad en esa mirada,
solo una especie de comprensión melancólica de alguien que ha estado exactamente donde Hakuho estaba ahora, en el piso, sin aire, sintiendo que el mundo entero se burlaba de ti mientras tu cuerpo te traicionaba. Pasaron 20 segundos que se sintieron como 20 años. Finalmente, Hakuho comenzó a moverse. Primero fue un dedo que se contraía, luego una mano que se cerraba en un puño apretando la lona. Su respiración, antes errática y desesperada, empezó a estabilizarse en inhalaciones profundas y controladas. Con un esfuerzo monumental que hizo vibrar cada músculo de su espalda masiva, el yokozuna se empujó a sí mismo hasta quedar sentado sobre sus talones. Su mano derecha todavía presionaba el costado donde el veneno de Chávez había entrado, pero sus ojos, ahora enfocados, buscaron los del mexicano. Lo que sucedió después se convertiría en leyenda en ambos lados del Pacífico. Hakuho Sho, todavía de rodillas, todavía respirando con dificultad, inclinó su torso hacia adelante en una reverencia profunda, su frente tocando la lona durante 3 segundos completos. Cuando se levantó hasta quedar arrodillado nuevamente, había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de comprensión. Chávez-san, dijo con voz ronca, me enseñaste algo que ningún sensei pudo enseñarme en 30 años de sumo. Me enseñaste que ser invencible no significa no poder caer. Significa saber levantarse después de conocer tu propio límite. Chávez caminó hacia él, extendió la mano. Hakuho la tomó, y el mexicano, con toda la fuerza que le quedaba, ayudó al gigante a ponerse de pie. La imagen era absurda y hermosa al mismo tiempo. El hombre pequeño sosteniendo el brazo del coloso mientras éste recuperaba su verticalidad. Cuando Hakuho finalmente estuvo en pie, tambaleante pero erguido, estrechó la mano de Chávez con ambas manos, en el gesto de máximo respeto que un rikishi puede ofrecer. La multitud seguía enloquecida, pero Chávez levantó una mano pidiendo silencio. Cuando la arena finalmente se calmó lo suficiente, habló con esa voz rasposa de Culiacán que arrastraba sabiduría callejera. Hoy no ganó México contra Japón. Hoy ganó el conocimiento contra la suposición. Este hombre señaló a Hakuho con respeto. Es más valiente que 1000 guerreros porque estuvo dispuesto a poner su orgullo en la línea para aprender una verdad. Y la verdad es esta: no importa cuánto midas, cuánto peses o qué tan fuerte sea tu armadura. Todos tenemos ese punto donde el cuerpo le dice al ego: hasta aquí llegamos, jefe. La diferencia entre un peleador y un maestro no es que el maestro no tenga ese punto. Es que el maestro pasó su vida aprendiendo dónde está el tuyo. Hakuho asintió, todavía sosteniendo su costado pero con una sonrisa pequeña en los labios. Ambos hombres levantaron sus manos entrelazadas hacia el cielo, y en ese momento dejaron de ser enemigos, dejaron de ser representantes de naciones rivales, y se convirtieron en lo que siempre fueron: dos maestros honrando el arte antiguo de descubrir los límites del cuerpo humano. Un golpe a la vez. No va siendo